literatura incaica o Esta literatura llamada quechua, se está grabando. y hoy ya vamos a ver de otra literatura, ¿ya? Entonces, permita presentar mi pantalla, por favor. Agradeciéndoles a ustedes, a cada uno de ustedes, queridos chicos, jóvenes, señoritas, por su tiempo, su deferencia y hacer esfuerzo por entrar a las clases virtuales, que algo nos queda, algo vamos a aprender. Y eso es importante que ustedes estén atentos a la clase, porque eso habla muy bien de ustedes que quieren estudiar, ¿no? Quieren estudiar. Mientras otro de vuestros compañeros o personas que están en otra cosa, quizás paseándose por ahí, divirtiéndose, que es fin de semana, que es sábado, ustedes deciden quedarse en casita, sentarse, esforzarse, aunque así renegando, dice, hoy es sábado, bueno, me toca tener clases hoy día. Igual, ¿no? Es el esfuerzo que tú tienes que desplegar y eso va a dar sus resultados muy pronto. Bien, hoy vamos a platicar de la literatura de la conquista. Luego de la literatura incaica viene la conquista. Recordando que los españoles nos conquistan en 1532. Acá como referencia, ¿ya? Como dato histórico. Recuerden, queridos chicos, no por ahí no va a salir la idea de que, profe, que ¿por qué hablamos de historia si estamos en comunicación? Es que la literatura, queridos estudiantes, está muy vinculado con los datos históricos, con los acontecimientos históricos. Si cada obra literaria se enfoca en función a un contexto histórico. No se puede salir de ese contexto histórico, entonces tenemos que ubicarnos en el contexto histórico y ver qué suscita en el campo literario, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la literatura de conquista, vamos a indicar en este caso que se impone una nueva orientación a la vida, ¿no? Obstruyendo en este caso el normal desarrollo de nuestra cultura, en este caso la cultura inca, la cultura quechua. La lengua oficial es ahora el español y la literatura española se encuentra eco en nuestro territorio. Ahora, las manifestaciones literarias más frecuentes o que se desarrollaron con mayor énfasis en la época de la conquista fueron, esto hay que notarlo por favor, fueron las coplas, los romances y las crónicas. Me parece que hay una pregunta de su módulo. Es decir, en la época de la conquista se desarrollaron tres manifestaciones literarias, ¿ya? Las coplas, que son las más antiguas, los romances y las crónicas, que son las más importantes. Bien, en el contexto histórico, ya saben ustedes que la conquista se inicia en nuestro país, en el Perú, en 1532, ya no hay que olvidarnos eso, 1532. Con la destrucción de la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española, ¿no? Y la guerra civil entre los propios conquistadores españoles sí que termina esto en 1556. Aquí finalizaría exactamente la época de la conquista, ¿no? Aquí vemos las imágenes de la época de la conquista. Un poco para ubicarnos en este contexto, es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Esto es lo que es España, actualmente es continente europeo. Esto es España como referencia. Aquí al ladito está Portugal. Este sería Portugal, acá en el costadito. No hay. O hay esa P. Pero es Portugal. Por acá está Francia, esta partecita. Francia. Esta partecita que ven ustedes, esta es la península itálica, o lo que llamamos Italia. Y hacia acá estaría, esta es la India. Ya, esto de acá, es la India. Profe, ¿qué tiene que ver eso? Ahora lo vemos. Recuerden que ustedes antes que Colón venga a América, antes que Cristóbal Colón descubriera América, había un comercio muy fluido entre los países europeos como portugueses, españoles, franceses, ingleses, italianos, etcétera, etcétera. Había un comercio fluido con la India. Y ese comercio se iba pues por el mar Mediterráneo, por este mar. Este es el mar Mediterráneo. Y pasaban a la India. Iban y venían, ¿no? Bien. Hay un momento dado que los musulmanes, los moros, los musulmanes, los árabes,
toman por asalto el mar Mediterráneo y no permiten que ningún barco pase. Entonces ahí saben ustedes la historia, los reyes españoles, los reyes católicos van a, bueno, en este caso, contratar los servicios de Cristóbal Colón, que era un italiano, para que busque nuevas rutas a la India. Y parten, ya saben ustedes, de Puerto Palos y llega pues a San Salvador por primera vez, considerando de que había llegado a la India. Cristóbal Colón nunca supo que había llegado al nuevo continente. Se murió pensando que había encontrado nueva ruta con la India. Bueno, los españoles se ubicaron aquí en Panamá. Panamá fue el centro de operaciones de los españoles. Un grupo fue aquí a Mexica, a los mexicas, a los aztecas, y conquistaron a los aztecas en México, ¿no? Y el otro grupo, encabezado por Pizarro, vinieron al Tahuantinsuyo, en este caso, ¿sí? Esa historia lo saben ustedes. Muy bien, hemos dicho que los españoles se ubicaron acá en Panamá. Esto fue su centro de operación, Panamá. ¿Eh? Ya hemos indicado que al norte fue Hernán Cortés. Hernán Cortés conquistó a los aztecas y al sur vinieron pues los tres socios. Uno de ellos, ya saben ustedes, fue Francisco Pizarro, uno de los socios, el jefe digamos así, de los españoles, Francisco Pizarro. ¿Recuerdan quién fue el otro socio? Aparte de Pizarro. A ver, chicos, ¿qué tal memoria tenemos? Seguimos con la memoria. Francisco Pizarro, el otro socio de la conquista. Chicos, no creo que me digan, profe, no sé, sí saben. Solo que no quieren hablar, no sé por qué. Les han prohibido. No me acuerdo, profe. ¿No te acuerdas? Nadie se recuerda, no creo. Alguien debe recordarse. Ya. Eran tres socios. Profesor, disculpe, Diego de Almagro. Ajá. Diego de Almagro, que perdió su ojito, quedó cieguito de un ojo. Profesor, Hernando de Luque. Muy bien. Gracias. Gracias, chicos. Y Hernando de Luque, el curita, ¿no? El sacerdote. Luque. Esos tres socios hicieron la expedición para venirse al sur. Claro, ya saben, el jefe de la expedición era Pizarro, el que buscaba provisiones, hombres, alimentos, era Almagro, y el que buscaba dinero, pues era el cura Luque, Hernando de Luque. Hernán de Luque nunca llegó al Tahuantinsuyo, se murió ahí de viejito. Pizarro y Almagro sí llegaron. Ahora, ustedes saben, hemos indicado que estos tres socios se reunieron en Panamá y hicieron el plan para venir al sur. ¿Por qué? Porque habían encontrado o habían recibido la información de que el sur había un país muy rico en oro y plata y subían con sus embarcaciones hasta Panamá llevando trueque. Entonces estos socios se enteraron de eso y dijeron, bueno, vamos al sur. Y se fueron al sur, Pizarro en este caso va hacia el sur, pero sin la autorización, porque Pizarro no era el que comandaba a los españoles, el que comandaba a los españoles era otro gobernador de nombre Pedro de los Ríos. Pero Pizarro, desobedeciendo al gobernador, se vino solo por su cuenta. Y cuando el gobernador se enteró de que Pizarro había salido sin autorización, mandó un encomendero, o sea, un mensajero, para que dé alcance a Pizarro y lo haga regresar, porque había salido sin autorización. Ahora, ese mensajero le dio alcance a Pizarro acá en esta isla, llamada la Isla del Gallo, que está al norte de Ecuador. En esta isla, la historia dice que el encomendero le dio alcance y le dijo, pues vengo por parte del gobernador y que vamos a regresar a Panamá. Entonces este Pizarro lo que hizo sacar su espada, hizo una línea, dice en la arena, una línea perpendicular así, y le dijo a sus hombres, se puso delante de sus hombres, los que quieren ser ricos pasen. Que eran más o menos 180 hombres, solo pasaron 13 soldados. Y los demás regresaron con el gobernador, con el encomendero.
Ahora, uno de los 13 que quedó, uno de los 13 soldados, escribió esta copla. Ojo, esta copla es la primera muestra literaria que escribieron los españoles cuando llegaron a las tierras americanas. ¿Y qué dice esta copla? Dice así: pues, señor gobernador, mírelo bien por entero. Cuando dice pues señor gobernador, se refiere al gobernador de Panamá, ¿no? Mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, o sea, el encomendero, y acá queda el carnicero. ¿Y quién es el carnicero, chicos? ¿Quién será el carnicero? Pizarro. Claro, Pizarro. Pizarro es el carnicero, ¿no? Ahora, fíjense, uno de los soldados que escribió esta primera copla, ojo, es la primera copla, te pueden preguntar en un examen, ¿cuál fue la primera copla que escribieron con la llegada de los españoles? Está acá, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Ahora, este soldadito, pues, era un hombre culto. ¿Por qué, profe? Porque tiene, esta copla tiene rima. Gobernador, el acento va en dor. Recogedor, fíjense, el acento va en dor, ¿no? Esto con esto son igualitos. Terminaciones, ¿ah? Acentos. Or. Entero, ero. Carnicero también termina en ero. Igualito, ero con ero. Hay rima ahí. Tiene rima, tiene métrica, tiene ritmo también. Entre aguda y grave, ahí va el ritmo. ¿Sí? Entonces, esta fue la primera copla que escribieron, o que escribió en este caso un soldado dirigido al gobernador de Panamá. Bien, ¿qué más? A ver, aquí nomás, en esta imagen nos quedamos. A ver, chicos, cuando Pizarro vino hacia estas tierras, hacia el sur, hacia el Tahuantinsuyo, y ya ubicándonos en el Perú, yo les pregunto, ¿a qué parte del Perú habría llegado por primera vez? El Cusco. A Luchito dice al Cusco, Marimar. Cusco. Cusco dice Marimar. A ver, A ¿quién más? Tumbes, Fiorella, ¿dónde Fiorella? a Tumbes puede ser porque está frontera. Ya, A Fiorella dice Tumbes. Tumbes. Ya, Corina dice a Tumbes. Flor, ¿a dónde, Florcita? A ver. A Tumbes. A Tumbes, ya. Va por ahí cerquita, cerquita. A ver. Pilar. Pilar Rojas. Apuno. Uno, profesor. Apuno. 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 Profesor, la pregunta escuché bien. Israel, me decías Israel, dime. Profesor, escuché bien. La pregunta es, ¿a qué parte del Profe, Perú? pero si llegaron por mar, me imagino que vinieron primero por Lima, ¿no? Tendrían que pasar por ahí. Claro, hay lógica, ¿no? Obviamente vinieron por el mar, ¿ah? Si ustedes me han dicho Cusco, no puede ser Cusco no tiene mar, Puno tampoco. Entonces tiene que ser alguna región que tiene costa y mar. En este caso, Puerto de chicos, Piña. Arica, profe, Puerto Arica. de Piña, profe. Puerto de Piñas. ajá. Puerto de A Piña, ver, profe. vamos acá, chicos. Puerto Piñas. A ver, vamos acá. Bueno, se dice que no llegó a Tumbes, o sea, no desembarcó en Tumbes, pero sí pasó por Tumbes. En Tumbes hay un puerto que se llama, algunos de ustedes seguramente conoce Tumbes, hay un puerto que se llama el Puerto Pizarro. Y el Puerto Pizarro sales y llegas a los manglares de Tumbes. En los manglares de Tumbes, por ahí sí pasó Pizarro por los manglares de Tumbes, pero no desembarcó en el puerto, en Tumbes, solo por los manglares. Dime, Brian, te escucho, hijo. Profesor, a ver, si no me equivoco, Pizarro, creo que en su primera llegada, cuando vino por acá, vino por Virú, algo así, por ahí. Ajá, muy bien, Brian, vamos por ahí, correcto. Entonces, recuerden ustedes cuando vamos a los manglares de Tumbes, que es un lugar muy hermoso. Fíjense que en los manglares de Tumbes
Recuerden que el agua del mar es salado, ¿no? Y es obvio que no hay vegetación, pero los manglares sí hay árboles, hay islas, hay aves en el mar. Pero, profe, si en el mar es salado, ¿qué pasa ahí? Es que ahí salen los ríos, llevan bastante lodo, ¿no? Bastante lodo, y sobre ese lodo han crecido esos árboles, esos manglares. Se dice que pasó por ahí, y con lo que decía ahí disculpen chicos, vuestro compañero Brian, por primera vez llegaron a Piura. Ya, chicos, a Piura llegaron los españoles, en este caso Pizarro. ¿A qué parte de Piura, profe? Acá lo que decía vuestro compañero, al río Virú. Al río Virú. Brian, ¿tú eres de Piura? No, ¿no? ¿O sí? No, profesor, Tarapoto, San Martín. Muy bien, correcto. Ahora, ¿qué pasó en el río Virú? Acá hay una historia. Se dice que Pizarro venía muy pegadito por el mar, chequeando, ¿no? Como se dice vulgarmente, porque él quería saber dónde estaba. Quizás estaba pasando demasiado. Entonces, cuando llegó al río Virú, dice, encontró a un inca, a un nativo que estaba pescando, solito y entretenido entre el mar y el río, entre el río y el mar, ahí bien concentrado, agachado, pescando. Entonces, lo que hizo es Pizarro mandó a sus dos mejores nadadores, le dijo, naden y captúrenlo para preguntar dónde estamos. Entonces, sus dos nadadores zarparon a nado y el inca, que estaba pues muy concentrado pescando, lo cogieron por la espalda, ¿no? Chaf por la espalda. El inca levantó la cabeza, disculpen chicos, y la historia dice que quedó atónito, quedó embobado, quedó pasmado, asombrado, al ver, no de los que le habían capturado, sino de ver el barco de Pizarro, que nunca había visto un barco tan grande y tan enorme. Quedó absorto. Pizarro bajó, y ya saben que Pizarro hablaba español, y el inca no hablaba español. O sea, ahí no había entendimiento, ¿no? Entonces Pizarro le preguntó al inca, le dijo, dime, ¿cómo se llama este lugar? Y el inca dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Virú. Y Pizarro dijo, Perú. Y ahí vendría el nombre de Perú. Desembarcó ahí y va a fundar la primera ciudad. Recuerden, la primera ciudad fundada por Pizarro fue San Miguel de Piura. En Piura, ahí se enteró de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ahí se enteró de que Atahualpa, recuerden que el capital del Tahuantinsuyo era Cusco, y que Atahualpa tenía gusto por estar en Cajamarca. Tenía predilección por Cajamarca más que por Cusco. Así que Pizarro y sus tropas se fueron a Cajamarca y capturaron a Atahualpa. ¿Cuándo, profe? 1532. Ahí se inicia la conquista, en 1532. Ya saben que lo capturaron, lo enjuiciaron, ofreció cuartos llenos de oro y plata, todo lo demás, ¿no? Pero al final igual lo sentenciaron a pena de muerte. Inicialmente lo sentenciaron a ser quemado vivo y luego le cambiaron la pena de muerte por ahorcamiento. ¿Y por qué? Porque Atahualpa recibió el bautismo. El padre Valverde le dio el bautismo y dijeron, bueno, al bautizarte, bueno, vamos a cambiarte tu nombre, ya no va a ser Atahualpa, sino va a ser Juan Santos Atahualpa, y ya no te vamos a quemar vivo, sino te vamos a ahorcar. Así que Pizarro murió ahorcado. Digo, Atahualpa murió ahorcado. Sí, chicos, murió ahorcado. Y ahí partieron hacia el sur, ¿no? Hacia Cusco. A ver, queridos estudiantes, hagamos acá un análisis. Un análisis, un comentario, un juicio crítico. Disculpen. Hay que entender que los incas eran entre 11, 12 millones de incas. ¿Sí? Entre 11, 12 millones de incas. Y los españoles no pasaban más de 300 españoles. Y lo máximo que cargaban los españoles era su arcabuz.
El arcabuz, pues, así como es una escopeta que tienes que cargar unas balas, así, pa, cargar y disparar, eso no era automático digámoslo, pues ahora lo que tenemos, las armas modernas, ¿no? Sino era bala por bala. Como el rifle, profe. Como el rifle hay otro que es más moderno, el FAL, por ejemplo, ¿no? La pregunta es la siguiente, chicos. Ahí sí quiero que me levanten la mano. Y quiero juicio crítico ahí. ¿Por qué si los incas éramos, bueno, vamos a conocer, porque tenemos sangre indígena, incaica, si los incas eran entre 11, 12 millones de incas y los españoles no pasaban de 300, ¿por qué nos conquistaron rápido? Pues a los 300 era apabullarlos, ¿no creen? Era apabullar, pues nosotros éramos entre 11, 12 millones. A ver, levanten la mano, ¿por qué creen? A ver, opinión hay, chicos, ahí sí es opinión. ¿Por qué creen? Juicio crítico. A ver, Nemías, te escuchamos, hijo. Profe, porque los españoles eran más equipados con el armamento. Ya. Muy bien, Nemi. Nemías, ¿tu apellido cuál es? Shixi Olivo, profe. A ver, un ratito, todos van a participar. Oliva, ¿no? Olivo, profe. Olivo. Nemías, tu nombre, ¿cierto? Sí, profe. Gracias, hijo. Bien, Muchas vamos, gracias. Pilar Rojas. Tu opinión, hija. Pilar Rojas, Quispe. Los españoles eran más inteligentes y más organizados. Ya, estaban más organizados, eran más inteligentes, así como Pilarcita. Ya, gracias, Pilar. A ver, Cintia Vega. Por la ignorancia que tenían los españoles, como bien han dicho. Diré, los incas eran bien ignorantes. Profesor. Sí, vamos en orden. El que me respondió, ¿cuál es tu apellido, hija? ¿Tu apellido cuál es? El que me has respondido. Vega Pino. Vega Pino, ¿no? ¿Tu nombre, Vega Pino? Cintia Beatriz. Ya, un ratito, chicos, voy a tomar nota, ¿ya? A ver, Kirsen, Talavera. No puedo hablar porque Talavera Peralta. Sí. Los españoles venían con más armamentos como espadas o esos tipos de armamentos que los incas aquí en Perú no tenían. No Ya. sabían. Gracias, Kirsen. Corina. Jenny Morales. A ver, Jenny, ayúdanos, Jenny. Profesor, porque los españoles eran más ambiciosos que los incas y los incas tenían humildad, respeto. Puede ser por eso que se pudieron haber quedado. Muy bien, gracias, Jenny. Muchas gracias. A ver, voy con Flores, Yadira Flores. Yo puedo responder. Yadira Flores. Buenas noches, maestro. Ya que los incas tenían las armas de fuego, en cambio los españoles tenían las armas de fuego y fueron que le derrotaron a los incas porque los incas tenían arcos, flechas, las lanzas y con eso no podían derrotar. Ajá, gracias. Muy bien, Yadira. A ver, ¿cuál es tu nombre, hijo? ¿Lo me estás queriendo hablar? ¿Cuál es tu apellido? Lima, profesor. ¿Tu apellido me dices? Disculpa. Lima, profesor. Lima, Israel Lima, ¿no? Lima, tu otro apellido, Lima. Ara, sin H. Ah, ok. Profesor, yo creo que era porque en ese tiempo había existido el ¿cómo se llama? Renacimiento, y la época del Renacimiento y los españoles tenían la mentalidad diferente, querían que habían llegado a paso firme a la tierra, ¿no? De los ciudadanos. Y que era más fuerte en esa época. Y ahora, destinados a conquistar, que por mandato de Dios era que tenían que llegar. Y aparte, muy aparte de los problemas que tenían internamente en el país, políticos, claro que estaban en la Primera Guerra Civil. Correcto, gracias por ahí,
Llegaste hasta guerras civiles, bien. A ver, Fiorella Gargate. Hola, profe. Hola, hija. Yo pienso que, o sea, los incas tenían para que le ganen a los españoles si hubieran estado unidos todos, porque algunos incas tiempo estaban en guerra entre ellos, querían luchar a los españoles, Ujú. ¿no? Ah, más, pensaban Muy un bien, poco mejor. muy bien, ya Fiorella, gracias Fiorellita. Ahora vamos con Brian. Tu opinión, hijo. Brian Pereira. Corina. Corina. Porque los incas no sabían el valor, o sea, su propio valor, porque si se hubieran enfrentado, muy probablemente ganaban. Ujú. Corina, ¿cuál es tu apellido? Disculpa, Corina. John Top, ¿Tu otro apellido? Corso. Corina, ¿no? Profesor, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho. Ya, profesor, Brian Pereira. Sí, Brian, te escucho, hijo. Profesor, bueno, yo creo que los españoles llegaron a ganar la batalla acá en Perú o llegaron a la conquista porque para los incas fue algo nuevo, como usted nos comentó, ¿no? Que ellos vinieron armados ya hacia acá, hacia el Perú, y los incas solamente contaban con flechas, arcos, y ver a ellos armamentos fue algo nuevo, algo sorprendente para los incas, ¿no? Ujú, correcto. Gracias, Brian. Y termino con Marimar. Buenas noches, Marimar. profesor. Hola, hija. Yo creo que porque también los incas eran como que ignorantes, ¿no? Y ellos al ver, como se puede decir, otras personas que llegan nuevas y se han quedado, ¿no? Así, como que sorprendidos, ¿no? Y se han dejado llevar por eso y como que fue algo nuevo para ellos. Correcto. Muy bien, Marimar. Ver Gracias, todas hija. sus armas, todo. Muy bien. Profesor, yo refuto a esa respuesta porque ignorante no creo, profesor, porque ellos hicieron grandes tupos, guerra, hicieron incluso cosas sorprendentes como el Machu Picchu. Yo creo que ignoraron Ay, cosas disculpa, que... sí, no quise decir ignorante, disculpa, profesor, no, simplemente Sí. como que, disculpa, profesor, no quise decir ignorante, sino quise decir otra ignoraron. palabra, pero me equivoqué. Sí, no te Era preocupes, como hija. que ellos se quedaron como sorprendidos, ¿no? Claro, Ujú. como Sí, ellos, nunca habían visto claro, algo así, cosas, ¿no? Algunas claro, cosas sí, que... ajá, disculpa en la palabra, profesor, No, hija, no te preocupes, estamos quise ahí. decir No te eso. preocupes, Fue correcto. algo innovador para ellos. Claro, Claro, algo ajá, sí, nuevo, ¿no? claro, sí, me equivoqué, quise decir Sí, algo sí. así. No te preocupes, hija, está bien. Disculpen. No, es bueno platicar, no te preocupes, hija. Bien, chicos, a ver, les he escuchado por ahí las opiniones de ustedes y ahora voy a explicarlos algunas cositas que tenemos que conocer. Uno, primer tema, ¿por qué los españoles nos conquistaron así de rapidito, sin resistencia? Ojo, no hubo resistencia, salvo en Cajamarca, antes de la captura de Atahualpa y algo en Cusco, más no hubo resistencia en todo el Perú. Y hubo tres motivos. Uno, el primer motivo, la razón. Hubo guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Obviamente habían pues personas que estaban a favor de Atahualpa y otros a favor de Huáscar, o sea, estaba partido, el Tahuantinsuyo estaba partido. Así como hace un año, 2 años tuvimos partidos, unos a favor del señor Pedro Castillo y otros a favor de la señora presidenta actual. Seguramente recuerdan, ¿no? Estábamos así partidos, hasta en la familia discutíamos, estaba así el Tahuantinsuyo. Es más, ahí hubo guerra civil, hubo muertos. Entonces, por ahí, los que estaban a favor de Huáscar, pues apoyaron a Atahualpa, digo a Pizarro. Los de Huáscar apoyaron a Pizarro. Ya, primer motivo. Disculpen, chicos, esta tos que no me quiere dejar. Otra razón. Hay una leyenda, hay un mito, el mito de Huiracocha, indica que el dios Huiracocha iba a retornar entre las espumas del mar, iba a volver a gobernar. Entonces muchos incas, como Pizarro salió del mar, y Pizarro era pues alto, barbudo, blancón, con bigotes, con caballo,
Muchos de los incas pensaron que había vuelto a gobernar el dios Huiracocha para poner orden por la guerra civil que se había dado. Entonces dijeron, no, es el dios Huiracocha, así que hay que obedecer al dios Huiracocha. Y otra tercera razón es el tema de que los incas habían sometido a muchas otras culturas, como las chancas, a los huancas, a los chachapoyas, a los chinchas, acá en Ancash a los huaylas, los habían sometido. Es como si Chile nos conquistara, ¿no? A nosotros, los peruanos, conquistara. Obviamente, si Chile nos tiene a su dominio, pues un momento vamos a querer independizarnos de Chile. Era obvio, ¿no? Entonces, buscaron un buen pretexto para independizarse de los incas. Por ejemplo, cuando pasan por acá, por el cajón de Huaylas, les decía, aquí estaba el reino de los Huaylas gobernando. Este gobernador de Huaylas, este curaca de Huaylas, le regaló a su hija, a Pizarro, dijo, llévate a mi hija, te regalo a mi hija. Y le regaló no solamente a su hija, le regaló hombres, le regaló provisiones y siguió su marcha hacia el sur. Es decir, Pizarro un poquito más, por cada lugar que iba, le iban aplaudiendo. Llegó a Cusco sin resistencia, no hubo resistencia. Una pequeña resistencia, pero fue posterior. Se repartieron el Tahuantinsuyo del Cusco para el norte, para Pizarro, y del Cusco para el sur, para Almagro, su socio. Ahora, cuando Almagro se va al sur, chicos, Almagro no encontró nada de oro. En Chile no hay oro. Él se fue hasta los araucanos y no encontró oro. Regresó a Cusco y le dijo pues a su socio, a Pizarro, le dijo, Pizarro, vamos a dividirnos nuevamente el Tahuantinsuyo, porque hacia el sur no hay oro. Y Pizarro, pues, bandido, ambicioso, dijo, no, acuerdo es acuerdo, pues el problema es si no hay oro en el sur, es tu problema. Y se dio las guerras civiles. Pizarro lo mata a su socio Almagro. Y Pizarro huye hacia Lima, Jauja Tarma, Lima, y funda la capital del Perú, que es Lima. Y el hijo de Almagro, que es Almagro el Mozo, viene, le busca en Lima y lo mata al pueblo de Pizarro. Y se dieron las famosas guerras civiles que comentaba vuestro compañero. Las guerras civiles entre los propios conquistadores. En 1542, o sea, 10 años después de la conquista, el rey de España se entera de las guerras civiles y manda al virrey, al primer virrey que fue Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela llega al Perú, llega a Lima y dice, señores, después del rey, le sigo yo. Acá el que manda yo soy el virrey, encomendado por el rey. ¿Qué virrey y virrey le mataron al pobre virrey igualito? O sea, estuvieron angurrientos por oro y plata. Y así fue nuestra conquista, chicos. Así nos conquistaron. Y al conquistarnos, nos impusieron su idioma, español, y su lengua, que es su idioma que es el español, y su religión, que es la católica, ¿no? Eso como referencia. Kirsten, ¿alguna opinión, hija? No, profesor, todo claro. Muy bien, hija, correcto. Bien, entonces ahora nos vinculamos a esta situación al campo literario, ¿no? Las coplas, hemos dicho, los cantares, los romances y las crónicas constituyen un brote espontáneo y popular. En este caso van a expresar sentimientos diversos de odios entre pueblos españoles, había odio, amores, obviamente había amores, alegrías, ¿no? Son sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos, quienes narran y describen a veces con objetividad lo que van a ver y otras veces exentos de fantasía, ¿no? Se dieron por lo general en versos de arte menor, con ese verso de arte menor menos de 8 sílabas, cada verso menos de 8 sílabas. Y evolucionaron en lo festivo, en lo satírico, luego lo funesto, aciago y apasionado. Bueno, eso hemos visto de la primera copla, ¿no? Bueno, ahora cuando hablamos de las
Hemos visto de las coplas, que es la primera muestra de los españoles, luego los romances, y lo más importante son las crónicas que nos han legado los conquistadores, las crónicas, ¿sí? Las crónicas, y ahí hablamos de los cronistas, ¿no? Los cronistas plasmaron, pues, diversos acontecimientos de la conquista. O sea, todo lo que iban viendo en la época de la conquista, ellos lo iban escribiendo. Se preocuparon sobre todo en plasmar aspectos históricos, sobre todo lo que iba suscitando en nuestro país, ¿no? Ahora, los cronistas habían, pues, españoles, hubo indígenas y mestizos, ¿no? Entre los españoles tenemos a Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos. En los indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Usted era profe, pero indígena, cuando hablamos de indígena hablamos de inca, ¿no? Y recuerden que Felipe no es nombre indígena, es un nombre español. El detalle, como les hemos indicado, estos españoles pensaban que los incas eran gente sin alma, desalmados. Y cuando iban bautizando le iban poniendo pues el nombre de los apóstoles, ¿no? Felipe, Marcos, Mateo, Juan, etcétera, etcétera. Entonces a este señor le pusieron el nombre de Felipe Guamán Poma de Ayala. Bueno, por ahí entre ustedes preguntarán, profe, pero si los incas no sabían escribir, ¿qué escribían? No, por ejemplo, en caso de Felipe Guamán Poma de Ayala, él hizo esta imagen que vemos acá. Él, como no sabía escribir, bueno, algo sabía escribir, pero no a perfección, él lo que hacía era dibujar lo que observaba. Él tiene un libro que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y en ese libro va a dibujar más o menos más de 300 imágenes de todo lo que había observado, de todo lo que miraba, él lo iba dibujando. Y este es uno de los dibujos, ¿no? Acá encontramos a un inca, ¿no? Acá encontramos a españoles que están arrodillados, y acá a un curita que está con su Biblia abierto. Es como si estuviera haciendo pleitesía hacia Dios, y los indígenas, los incas ahí pues escuchando atentamente las plegarias seguramente del cura, ¿no? Entonces, eso iba plasmándole lo que iba observando, lo iba plasmando, ¿no? Hay imágenes en las cuales, por ejemplo, los españoles lo hacen andar así en andas, ¿no? Como si fuera un santo, los cargaban ahí, los llevaban. Ahora, también vamos a encontrar cronistas mestizos, ya saben, mestizos, el cruce entre un español y un inca, ¿no? Y los mestizos, en este caso, tenemos a Inca Garcilaso de la Vega, seguramente el mejor cronista de la literatura de la conquista, y Blas Valera. ¿Sí, chicos? Blas Valera. Bien. Un poco vamos a hablar de este señor llamado Inca Garcilaso de la Vega, el mejor cronista peruano, por favor. Seguramente de todos los cronistas es el más importante. Su nombre completo fue Gómez Suárez de Figueroa, nacido en Cusco en 1539. Y falleció pues en España en 1616. Es escritor, historiador peruano, ¿no? Bueno, cuando hablamos de el Inca Garcilaso de la Vega, hay que entender que sus padres, ojo, su papá fue un capitán español de nombre Sebastián Garcilaso de la Vega. Él fue su papá, Sebastián Garcilaso de la Vega. Y su madre fue una princesa ñusta incaica. Cuando decimos princesa ñusta incaica, quiere decir de que correspondía a una mujer de sangre real, de la nobleza inca, ¿sí? De la nobleza inca. Isabel Chimpuoclo. Es decir, su papá fue un capitán y su madre fue una ñusta incaica, sobrina de Huayna Cápac, que en este caso, Isabel Chimpuoclo. Al ser de alguna manera, pues, de un rango alto, el Inca Garcilaso de Vega tuvo una buena educación y estudió en el Colegio de Indios de Cusco. Ahí aprendió a estudiar, aprender el español, y también aprendió las leyendas y mitos que provenían de los incas. Y gracias a quien, a dos maestros que él tuvo como preceptores, pero que eran incas. Uno que se llamaba Juan Pechuta y otro que se llamaba Chauca Rimachi. Es decir, Juan Pechuta y Chauca Rimachi le contaron cómo fue el Tahuantinsuyo antes que lleguen los españoles. Gracias al Inca de Garcilaso de la Vega, chicos jóvenes, hemos leído, por ejemplo,
la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. O el mito de Pacaritampu, gracias al Inca Garcilaso de la Vega, porque él escuchó de esos dos generales y los copió, ¿no? Bueno, el Inca Garcilaso de la Vega vivió sus primeros años en Cusco, en este caso hasta los 20 años más o menos, y luego se fue a vivir a España. Se fue a España a reclamar su herencia de su papá, pero, bueno, no lo dieron nada de herencia, pero él... Hay que entender, sí, chicos, que el Inca Garcilaso de la Vega estuvo de acuerdo con la conquista. Él estuvo de acuerdo. Nunca dijo, no, ¿cómo nos pudo haber conquistado? ¿No? Él estuvo de acuerdo con la conquista. Bien. ¿Qué obras escribió el Inca Garcilaso de la Vega? La Florida del Inca, una de sus obras. Los comentarios reales de los incas, que este es seguramente su mejor obra, los comentarios reales de los incas. Y la segunda parte, Historia General del Perú. También escribió otra obra que se llama Diálogos de Amor y Genealogía de Garci Pérez. Aquí vemos un poquito de los comentarios reales de los incas, ¿ya? Reitero, disculpen chicos, la primera parte de esta obra, la primera parte de los comentarios reales de los incas, fue publicado en Lisboa, Portugal, en 1609. En la primera parte, esto hay que prestar bastante atención. En la primera parte hay una descripción geográfica, cómo era el Perú, cómo era su fauna, cómo era su flora, cuáles eran sus costumbres antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? ¿Qué más? En esta primera parte también nos va a narrar el origen de los incas. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál fue su religión de los incas? ¿Cómo era su organización en épocas de paz, en épocas de guerra? Hasta la llegada de los españoles, ¿no? ¿Qué más? Busca corregir otros cronistas y proyecta su personalidad como un autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca-español. Ahora, es una primera parte. Recuerdo, por favor, reitero, la primera parte narra antes de la llegada de los españoles. Y la segunda parte narra después de la llegada de los españoles. En la segunda parte, ya saben, se publicó con el título Historia General del Perú en Córdoba, España, en 1617. Un año después de su muerte, ¿no? Es una obra póstuma. En esa parte trata de la conquista del imperio de los incas y de las guerras civiles entre los conquistadores. Aquí vamos a encontrar una motivación sociológica de Garcilaso, radica en su intención de reivindicar la figura de su padre, su papá que fue conquistador, ¿no? Calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Es decir, su papá también estuvo imbuido en las guerras civiles, ¿no? En las guerras civiles. Bien, chicos. A ver. Acá hay un temita que hay que reflexionar. Igual de reflexión. Por ejemplo, seguramente nosotros poco conocemos cómo fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Cómo fue la época de los incas antes que llegaran los españoles. Por ejemplo, chicos, ¿ustedes saben cómo era... A ver, llamemos el término. ¿Cómo era el parto en las mujeres incas? ¿Cómo daban luz a sus bebés las mujeres incas? ¿Cómo criaban a sus hijos en los primeros años de su vida? ¿Tienen alguna idea ustedes? A ver, ¿qué nociones tienen? A ver, Brian. Bueno, profesor, ellos hacían el parto natural, pues, ¿no? Que era, lo tenían de una manera natural. En esos tiempos no había ni doctores, nada, entre ellos nomás, y tomaban brebajes más que todo para que se puedan cicatrizar las heridas internamente. Ya, muy bien, Brian, gracias, hijo. Corina. Ojo. Usaban parteras. Ajá. Lo que le estoy preguntando es sobre En decisión ese de ustedes. entonces. ¿Cómo creen, no? Ya, dime, Corina. Ahora sí. Usaban parteras en ese tiempo y su recuperación era pues de 1 día, 2 días y ya estaban trabajando con sus hijos en la espalda. Muy bien, gracias, Corina. Gracias. Natalie Reyes.
Buenas noches, profesor. Hola, hija. Antiguamente, daban parto en casa, pues no, y era un parto natural, no como ahora hoy en día, que programan una cesárea, ¿no? Porque el bebé no ha encajado, pero en aquellos tiempos, ¿no? Que se está hablando, trataban que la curandera, se encargue de todo eso, ¿no? Pues en aquellos tiempos había una partera para que Ujú. den un parto natural y en casa, pues, ¿no? Y como se dice, se curaban con hierbas, todo era natural. Correcto. Gracias, hija. Muy bien, gracias. Bien, chicos, ahí han participado de acuerdo a cómo ustedes lo perciben, cómo era el parto en las mujeres incas. A ver, ahora, ¿qué nos dice el Inca Garcilaso de la Vega acerca del parto de las mujeres en la época incaica? A ver, Marimar, antes de continuar, a ver, Marimar, quiere opinar. Sí, profesor, buenas noches. Hola, hija. Hacían, creo, también utilizaban la posición vertical, sea en cuclillas o de pie. Ujú, muy bien, gracias. Muy bien. A ver, chicos, para ganar tiempo, ¿ya? Vamos, ¿qué nos dice las fuentes, en este caso, que el Inca Garcilaso de la Vega seguramente recibió de parte de sus preceptores, ¿no? Se dice que el parto en la época de los incas era de esta manera. La mujer que sentía dolores de parto se iba al borde de un río llevando consigo pañales, todas las indumentarias que requiere un parto, pero iba sola. No necesitaba la presencia ni del esposo, ni curandera, ni partera, nada, nada. Se iba sola. No lo sé, bueno, quizás del cerrito, ahí del montículo, el hombre, su esposo le miraban, bueno. Pero la idea es que iba sola. ¿Y por qué dirán, profe? ¿Por qué se iba sola? Es que las mujeres incas eran muy pudorosas, cuidaban su pudor, se avergonzaban. Entonces, cuando una mujer se avergüenza, pues el parto es más difícil. Porque te pones nerviosa, te pones tensa, que te están mirando, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que entonces que la mujer iba a dar la luz a la fuente de un río, o sea, se iba al borde de un río, ahí daba luz. Luego, la mamá le bañaba al niño con ese agua. Bueno, ya saben, en la costa el agua es tibio, ¿no? Pero en la sierra el agua es frío. Ya se imaginan cómo es el agua en la sierra. Y le bañaba, menos su huma, menos su cabeza, menos esa partecita que es sensible, menos eso. Lo envolvía con pañales y regresaba a su casa, cargado a su bebé. Esa es la forma como dice era el parto en los incas, de acuerdo a la versión del Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, una vez que el niño ya seguramente daba sus primeros pasos, ojo, ahí sí, señoritas, que acá hay muchas señoritas, ahí nos dio una lección de sabiduría, ojo, de sabiduría las mujeres incas. ¿Por qué, profe? Porque la mujer inca, dice, lactaba a su bebé sobre una banca. Se sentaba en una banquita, sacaba su pecho y el niño o la niña tenía que lactar parado, cogido del pecho de su mamá. Ojo, que tenía que lactar parado. Obviamente ya cuando podía dar sus primeros pasos, ¿no? No, pues de un día, 2 días lo vas a tener paradito, ¿no? Sino cuando ya daba sus primeros pasos. Pero, profe, ¿y por qué lo lactaba parado? Con una lección de que para comer tiene que esforzarse. Entonces el niño tiene que pararse ahí, o la niña coger los pechos de su mamá y lactar, saciar su hambre a lo que él considera necesario. Y luego, pues, como ya se cansaba, lo dejaba de lactar y pues seguía su vida normal. Pero, ¿qué pasa en esos tiempos? En esos tiempos pasa de lo siguiente, ¿no? Es cotidiano, se ve a diario. Súbese en un carro, en casa, en la calle. La mamá lleva pues ahí su osito, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, ahí cargadito y va lactando el bebito. La mamá ya no tiene ni leche, pero ahí el bebito, el osito, pues sigue chupando. Pues así se gana la vida, no. La vida hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y el niño, los incas, se esforzaban por lactar. Se cansaban, se inclinaban. Y cuando se sacaban su hambre, dejaban de lactar. Pero ahora,
¿No es así? Entonces ahí nos dieron, por ejemplo, una buena lección los incas de cómo criaban a sus hijos. Y chicos, yo les sugiero, les recomiendo, queridos estudiantes, si están en la posibilidad de comprar ese libro que se llama Los Comentarios Reales de los Incas, les recomiendo cómprenlo. ¿Para qué, profe? Porque algo vamos a conocer en nuestra cultura inca. La sabiduría ancestral de nuestros incas. Ahí vamos a ver su construcción filosófica. ¿Cómo dice que se llama el libro, profe? Los comentarios reales de los incas, así, comentarios reales de los incas, como vemos, bueno, ya no estoy presentando. Comentarios reales de los incas. Pero sobre todo les sugiero la primera parte, porque la segunda parte más habla de la guerra civil. La primera parte, porque lo ponen en dos, es bastante común, es chiquito el libro, no es voluminoso, es corto el libro. Entonces ahí conocemos algo de nuestra historia del Perú, ¿no? Muy bien, queridos chicos, señoritas jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo bien, profesor. Nada, profesor. Muy bien, gracias, Yeri. Profe, disculpe, una pregunta. Dime, Así hija. nomás, ya pasamos el tema, Brian. ese tema, pero acerca de que usted dijo cuando Virú llegó cuando el Inca llegó a Virú, o sea, prácticamente quiere decir que de ahí vino mayormente el nombre de Perú, a Virú. Sí. O sea, ahí nomás se cambió. Sí, ahí nació. Sí, es que hay varias teorías. Una de las teorías es que cuando Pizarro llega, le pregunta al Inca, ¿cómo te llamas? Él dice Perú. Entonces él dice, estamos en Perú. Y de Perú, y ahí venía el nombre de Perú. Es una de las fuentes, porque el término Perú, los incas nunca usaban el término Perú. El término Perú lo acuñaron los españoles. Y ahí posiblemente surge el nombre del país llamado Perú, porque dijo, estamos en Perú. Muy bien, queridos chicos, gracias por su tiempo y su buena paciencia. Nos vemos la próxima clase en otra sesión más. Buenas tardes, buenas noches, cuídense mucho. Gracias, Y profesor. Cuídense. Hasta luego, mañana, chicos, hasta cuídense el mucho. próximo sábado. Bye, chicos, nos vemos. Bye, bye.